Si ya no tienes que llamar al LLM para darte el resultado, te evitas ese costo. Ahora tienes acceso a todos estos modelos de los LLMs, pero aún así tienes que pagar por cada vez que mandas a llamarlo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuánta gente te va a preguntar, oye, me gustan tus gafas, ¿no? Me gustan esos lentes, ¿dónde los puedo encontrar? Entonces, eso es una pregunta que va a ser muy común, ¿no? Gafas redondas con tornasol, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué tener que llamar al LLM cada vez para darte una recomendación de ese producto? Aquí específicamente tiene una funcionalidad que GCP contribuyó para Vector Similarity Search. Entonces, puedes crear vectores y tener recomendaciones en tiempo real. Super. Y sobre todo vas a tener algo que es, le llamamos semantic caching, donde vas a tener preguntas similares, ¿no? Puede que alguien omita la parte de que son tornasol, puede que alguien que omita que sean de metal, o que, etcétera, ¿no? Pero alguien está buscando lentes. Claro. Entonces, vas a tener muchas preguntas que van a llevar al mismo resultado. Entonces, es aquí donde tienes un conjunto de datos que son semánticamente similares. Que verbalmente, aunque textualmente no lo pongas, pero sí comparten características. No es la potencia o la importancia de una búsqueda semántica, ¿no? Exactamente. Y aquí es donde Bulky Search te permite tener esos vectores, buscas las preguntas que son similares, te va a traer todas esas preguntas que apuntan hacia el mismo resultado. Bueno, continuamos acá desde New York, DevRelCon 2025. Esta conferencia, la cual reúne a la mayoría de personas que trabajan en el ámbito de Developer Relations, cuyo fin, pues al final y al cabo, es conectar y generar awareness sobre los diferentes productos, plataformas, servicios que todos esos productos ofrecen y poder entender aquellos problemas, aquellos retos que tienen los desarrolladores y cómo podemos colaborar y ayudarles y elevarlos para que puedan cumplir pues todos estos problemas que tienen de la forma más eficaz. Me encuentro con un excelente participante que tiene una increíble trayectoria, pero no voy a ser yo quien lo introduzca, sino voy a dejar a él que lo haga, pero aquí la mecánica es la siguiente. Digamos que yo no sé nada de tecnología. No estoy en el ámbito de la tecnología, ese no es mi ámbito, tal vez soy abogado, además. ¿Cómo le explica su trabajo a alguien que no sabe nada, que está totalmente fuera de este ámbito de lo que vos haces? Y bueno, empezar con tu nombre, obviamente. Perfecto, muchas gracias. Mi nombre es Roberto Luna Rojas, también todo el mundo me conoce como Robert. Soy Senior Developer Advocate para Valky. Es un proyecto de código libre debajo de la fundación de Linux. ¿Qué es todo eso, no? Primero, exacto. Código libre, ¿qué significa? Es un proyecto en el cual los desarrolladores que trabajan en este motor lo hacen de manera para que sea completamente abierta, todo el mundo lo pueda ver y entender. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Por ejemplo, no sé si estés familiarizado con el GDPR para Europa. En Europa hay ciertos mecanismos para que la gente mantenga de manera segura su información. Entonces, es decir, que hay ciertas reglas, ¿no? Eres un abogado, ¿cómo entiendes eso? Pues los abogados dicen que tu información debe estar privatizada y que tú vas a decidir con quién vas a compartir esa información, ¿no? Entonces, hay todo un mecanismo que está en toda la Comunidad Europea, en Estados Unidos, en el estado de California también hay un proceso similar. Entonces, hay gente que se encarga de poner todas estas reglas para que las demás lo puedan seguir, ¿no? Entonces, eso es de lo que se encarga la fundación de Linux, de crear código, software, que todo el mundo puede contribuir, ver y decir, hey, aquí hay un problema de seguridad, hay que arreglarlo, aquí hay un problema de desempeño, vamos a ver cómo lo podemos arreglar. Entonces, mi trabajo es como crear un puente entre los desarrolladores que trabajan en el motor y los usuarios, ¿no? Si eres un abogado, tú no sabes de qué es esta cosa de Valky, ¿no? Valky es una base de datos que está en memoria. ¿A qué se refiere? ¿Por qué es una base de datos? Bueno, una base de datos es donde guardas información. Claro. Hay diferentes tipos de bases de datos. Los bancos, todo el mundo, cualquier operación que haces dentro de una computadora se va a guardar en algún lugar. Entonces, lo más común es que utilices una base de datos relacional que tiene más de 50 años, donde la idea, hace mucho tiempo, teníamos que ahorrar en espacio. Entonces, era muy caro tener hardware o equipos de cómputo, entonces pues que tengas que idear cómo guardar esa información para duplicar y tratar de no tener tantas copias de la misma información. O sea, en los últimos 10 años, o bueno, tal vez ya 20 años,
eso ha cambiado el paradigma. Ahora es mucho más fácil comprar hardware que comprar software, ¿no? Hay que ser mucho más eficientes en el uso del cómputo, sobre todo en tiempo. Y aquí es donde vienen los bases de datos en memoria. Es decir, tú como usuario abres tu teléfono y quieres que en cuanto despliegues se abra, ¿no? Pero entonces quiere decir que esa información de que tú abriste tu celular se va a guardar en algún lugar. Entonces se va a guardar en la memoria del celular y luego va a ir hacia el proveedor con el que tengas la marca de tu cómputo, ¿no? Vas a tu casa, llegas, prendes la tele, quieres ver una serie de televisión, todo eso, la autenticación tiene que estar guardada en el lugar para que no tengas que estar poniendo siempre tu usuario, la contraseña, que te dé las recomendaciones de cuáles son las series, películas o lo que sea que quieras estar viendo. Entonces, toda esa información se guarda en la base de datos en memoria para que la puedas acceder inmediatamente. Claro. ¿A qué se refiere inmediatamente? Menos de medio segundo. Aquí es donde nosotros trabajamos en hacer las cosas lo más eficiente posible para que todo el mundo podamos disfrutar de ese tiempo en real, ¿no? Por ejemplo, quieres jugar un juego en una consola, la única forma de conectar a gente de todo el mundo en una sesión donde hay 100 jugadores completamente distribuidos físicamente, entonces es poniendo a todos estos en un lugar donde puedas accederlos inmediatamente, súper rápido, creas el grupo y todos empiezan a chatear, a jugar, etcétera. Y todo esto pasa por base de datos. Entonces es completamente transparente, no sabes qué está sucediendo, pero eso es lo que hacemos. Excelente. Wow. Excelente explicación para alguien que no supiera nada de tecnología. Me parece, me parece muy buena. Y creo que abre también el tema a la siguiente pregunta que quería hacerte, que, bueno, yo vengo del mundo de open source también. Mi carrera inició con Drupal. 6, 7 años trabajé solo Drupal. Es un CMS open source basado en PHP, que también es open source. Después pasé a ya un poco más de Kubernetes, que también sabemos que viene de CNFs y que también viene de un conglomerado de empresas que quieren apoyar open source y que todos sus proyectos crezcan. Am, pero obviamente siempre tenés el otro grupo contradictorio, ¿no? Que es el software cerrado y que tienen puntos pues, que a veces pueden ser válidos. ¿Cómo respondes a la pregunta de si el código libre es accesible por todos? Dependiendo del tipo de licencia, tienes la capacidad de no solo descargarlo y ver qué pasa por dentro, sino modificarlo y redistribuirlo, ¿verdad? Dependiendo de si es una Apache licencia o MIT, por ahí hay sus limitantes, pero por ahí más o menos es el principio de las 4 leyes de open source, de código libre. ¿Cómo te aseguras que es seguro? ¿No? O sea, ¿cómo yo puedo decir, mira, le voy a confiar mi data en memoria a Volky, pero es open source? ¿Cómo puedo asegurarme? ¿A quién le puedo ir a reclamar en caso de que haya una vulnerabilidad de datos? Buena pregunta. Primero, las cuestiones respecto a seguridad y eficiencia normalmente van a ser librerías que ya están probadas por alguien más, ¿no? Ujú. En nuestro caso, obviamente, parte de lo que yo hago es escribir las mejores prácticas a la hora de desplegar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo confiar? Primero, lo que yo te diría, tienes que tener TLS, ¿no? Tiene que estar los datos encriptados en tránsito y en donde se vayan a guardar. Y lo que vamos a tener es utilizar precisamente un protocolo estándar, ¿no? TLS, vas a utilizar las librerías que vienen de OpenSSL. Entonces tienes eso como que no, tu responsabilidad no es directamente tuya, sino es de los que son expertos en hacer precisamente este trabajo. Ahora, ¿cómo evitar que no haya alguien que haya hecho algo por error, tal vez, no intencionalmente, sino de que trajeron un bug, ¿no? Entonces, aquí es donde hay un consorcio, primero, de que los encargados de seguridad lo van a tener, pero puede que ellos tengan el fix y nos van a decir a nosotros, hey, tienen que actualizar esta librería para la última versión para prevenir este tipo de errores. Y nosotros lo que hacemos es también colaborar con las otras distribuciones que tienen la misma dependencia para decirles, hey, arreglen esto también porque los usuarios son los mismos, ¿no? Queremos que los usuarios que utilizan el mismo API, los mismos comandos, pues tengan esa seguridad, ¿no? Para que el día de mañana, si ellos se van hacia otro motor o si se vienen hacia Valky, puedan hacerlo de manera segura. Que ahí vienen los CVEs, ¿no? Que son tal vez este modo protocolizado de emitir. Estas librerías tienen esto de vulnerabilidades y tal vez es de la remediación que necesitas implementar. Y es un mecanismo, ¿no?
Correcto. Sí, y al final y al cabo viene el tema de que siempre he escuchado y siempre lo he dicho también, un sistema es tan seguro como el que lo implementa, ¿no? Que uses un software de licenciamiento pago no significa que vaya a ser seguro, ni que no uses uno de pago y uses open source, no quiere decir que va a ser abiertamente inseguro. Todo viene de cómo lo implementes y los diferentes mecanismos que tengas para no solamente el desarrollo, sino el despliegue, la ejecución y la operación de esos sistemas, ¿no? Correcto, exacto. Porque por default, en las versiones anteriores no estaba por default no tener TLS, ¿no? Entonces nosotros lo hacemos por default. Obviamente tienes que especificar cuáles son las llaves con las que quieres encriptar, etcétera. Pero además el guardar los datos de manera segura, ¿no? Entonces tienes toda la razón. Completamente depende de quién implementa. Es por eso que, por ejemplo, las bases de datos relacionales más usadas, Postgres, etcétera, tienen la TLS por default, ¿no? Excelente. ¿Te gusta el picante? Claro, soy de Sí, México. eso me imaginé, pero no quería hacer no quería encajarte que por ser mexicano te iba a gustar el picante, pero así como tenemos este chile picante que es marca de AppSmith, también me encantaría traer un tema que es picante, que es cuando una empresa decide dejar de ser open source y ya no es open source y ya impacta totalmente a la comunidad y que fue lo que pasó con Redis, ¿no? Que después cambia, pero me gustaría saber tu opinión y todo lo que sucedió con Redis y ahora con Volky, que pues básicamente pasa a ser la alternativa a open source en el momento en el que sucede esto, que fue un impacto enorme, porque si hablábamos de base de datos en memoria, de una vez caíamos todo en default a Redis. Bueno, la mayoría de implementaciones que hice yo de base de datos en memoria eran Redis. Y era rápido, fácil, sencillo, open source y confiable. Y cuando esto pasa, impacta un montón, obviamente, el mundo de open source. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, bueno, es todo viene a la quien controla, ¿no? En el caso de Valky es un proyecto debajo de la fundación de Linux, Linux Foundation, que es completamente neutral, ¿no? Es vendor neutral. ¿Qué fue lo que pasó? Es algo que en realidad la comunidad como tal debió haber visto y como ha pasado en los últimos años, ¿no? Otros proyectos han tomado esa misma ruta donde hay una compañía que es dueña de la marca, dueña del código. Entonces, en cualquier momento te pueden hacer lo que le llamamos el rug pull, ¿no? Te jalan la alfombra y te caes, ¿no? Pero esto viene a la gobernabilidad, es decir, en el caso específicamente de Redis, tenían un consorcio en el 2020 que se creó después de que el creador inicial, Salvatore Sanfilippo, dejó el proyecto como ser el creador y mantenedor principal del proyecto. Y desde ahí se veía algo medio extraño, ¿no? Tenían la compañía tres cabezas en el consorcio, alguien de iCloud y alguien de AWS, ¿no? Entonces, desde ahí ya se empieza a notar algo medio fishy, decimos, ¿no? Sí, Pero, raro. pues bueno, existen todos los demás, ¿no? Los demás contribuidores, había gente de todo el mundo contribuyendo, de Tencent, de GCP, de Ericsson, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad, es algo que es una buena lección para aprender en general para código libre, ya, de que hay que estar preparados. Entonces, cualquiera lo puede hacer si son dueños de todo. Y lo que hay que hacer cuando realmente esté un proyecto de código libre creciendo, hay que poner ciertas garantías para los usuarios, ¿no? Y las garantías deben de ser, puede que no sea un proyecto dentro de Linux Foundation o el CNCF, pero va a ser un proyecto en donde haya por lo menos equidad en quiénes son los mantenedores y los que toman las decisiones. Que eso me lleva a la pregunta sobre Linux Foundation y cómo muchos productos, muchos proyectos que por ahí son, llamamos así, vaqueados o apoyados por empresas que obviamente tienen un interés de que esos proyectos crezcan y mejoren, pero por ahí no tenés la gobernanza de una sola empresa umbrella que te cubre ese proyecto y que no sabes que no va a pasar, ¿no? Que también pasó con WordPress, que por ahí Automatic es la empresa que maneja WordPress y ahora hay como dicen los argentinos, un quilombo, hay un problema ahí enorme, pero entonces, y también pues con Drupal, ¿no? Que Real Akia es quien es el mayor proveedor de Drupal y por ahí se pueden tomar decisiones que tengan intereses comerciales de Akia que impactan Drupal como comunidad. Pero la Cloud Foundation, Cloud Native Foundation, Linux Foundation, ¿cómo se separa esto de tal vez los intereses más comerciales y que velan porque esos proyectos no vayan a tomar estos rumbos que por ahí tomó Redis y otros proyectos que se han pasado a ser open source por sus necesidades comerciales o demás?
y que no va a llegar a pasar con ellos. ¿Cómo ves eso de cuál es la diferencia entre estas fundaciones comparados con empresas que administran proyectos open source? Sí, bueno, en el caso tal vez más puntual podría decir Kubernetes. O sea, ese es un muy buen ejemplo donde prácticamente Google eran los creadores y mantenedores y todo. Entonces, ¿qué pasaba, no? O sea, ¿qué iba a pasar con si Google decidía decir, no, bueno, ¿saben qué? Se acabó, ¿no? Sí. Entonces, el tener a la fundación de Linux que lo mantenga, Ujú. quiere decir, primero, que no hay una sola empresa que toma las riendas, ¿no? Jalando los hilos detrás de escenas, eh, porque es abierto. Todas las decisiones se toman en foros abiertos, específicamente en nuestro caso para Valky, todo pasa en GitHub, ¿no? Ahí se crea una discusión, alguien quiere una nueva funcionalidad, entonces decimos, ok, me puedes platicar de tu caso de uso, etcétera, independientemente de dónde venga, ¿no? Ujú. Te voy a decir un par de ejemplos. En el 2022 estábamos trabajando en un proyecto para que nos pedían en AWS. Era funcionalidad respecto a tener mayor eficiencia y de reducir el tiempo de el downtime, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues cuando tienes un clúster con muchos nodos, tienes que tener métricas al nivel de cluster slot, es decir, las bases de datos particionadas, como es el caso de Valky, Ujú. tienes uno o más shards, ¿no? Tienes diferentes particiones. Cada servidor es responsable por un subconjunto de llaves. Entonces, en este caso específicamente, tenemos 16.384, ¿no? De 0 a 16.383. Entonces, si tienes 3 servidores primarios, pues va a tener 5.000 y pico cada uno de ellos. ¿Y cómo puedes decir cuál es el que está ocasionando problemas? Entonces, pues, tienes que tener métricas a nivel del clúster y a nivel del cluster slot, ¿no? Para decir, sé que está en el shard 1 Ujú. y está en el cluster slot 987, ¿no? Ujú. Este es el que está causando problemas. Ok. Tienes dos opciones. Lo mueves a uno que no esté tan ocupado o creas un cuarto shard y mueves ese, ¿no? Claro. Entonces, ¿a dónde voy con esto? AWS tiene una solución, obviamente. Entonces, pero pues veamos que era algo que le podía ayudarle a todo el mundo en Redis. Ok. Entonces, lo quisimos hacer y no pasó, pero sin ninguna discusión, ¿no? O sea, no queremos y ya. No sé por qué, nadie sabemos, ¿no? Mm. Pero lo que voy es a que las personas que teníamos que mantenían el código que estaban contribuyendo, dijeron, bueno, pues está bien, lo hacemos y ni modo. Entonces, esto inmediatamente cuando Valky se hizo open source, lo tragamos, ¿no? Ujú. Entonces, eh, el otro caso, que era un interés de AWS de dar mejor, incrementar su, su reliability, disculpa mi Spanish, Tranquila, que está de subir de 3 a Spanish. 4 9, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos hacer, ¿no? Dar mejor, alta disponibilidad a los clientes. Ujú. Y obviamente que cualquiera que utilizara Redis lo pudiera utilizar. Claro. Pero no pasó. Bueno, hay alguna otra funcionalidad que para AWS, GCP, OCI no tenía mucho sentido que la gente quería, que es LDAP. Ujú. Soporte para LDAP porque Claro. tienes un Active Directory y quieres autenticarte sin tener que crear usuarios y contraseñas Ujú. para cada motor, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, utilizas Postgres, puedes tener un plugin en el cual utilizas tu mismo autenticación, sistema de autenticación que ya está homogenizado en tu empresa. Claro. Entonces, bueno, pues AWS no tiene ningún interés de hacerlo, GCP no tiene. ¿Y por qué? Porque ya hay funcionalidades internas que hacen eso, ¿no? Sí, sí, ya tienen su propio mecanismo Entonces, de autenticación, manejo de usuarios y demás. pero aquí vino Percona, que son partes de los mantenedores principales de Valky, donde dicen, hey, yo tengo clientes que esto les podría utilizar. Lo vamos, lo hacemos y lo hacemos open source. Y lo acabamos de liberar hace un par de semanas. Entonces, Súper. es súper, ¿no? Aquí es donde se ve el poder De la de la fundación. comunidad. No, y de la fundación, porque en este caso AWS o GCP no le interesaba, porque no está entre sus prioridades de producto, porque ya yo tengo IAM en el caso de Google o la capa de autenticación que tenga AWS y nada, no está dentro de mi interés, pero si hay alguno de los del conglomerado que sí tiene interés, y al final y al cabo lo va a poner disponible para toda la comunidad, no es como que se lo va a dejar solo Percona, digamos, para ellos. Eso es muy importante de una fundación, que de hecho justamente ahora estoy viendo que Linux Foundation está llevando a cabo el esfuerzo de tener también una fundación o apoyar en el tema de DevRel para homogenizar o tratar de apoyar con el DevRel Foundation un poco de la práctica de Developer Relations. Por ejemplo, acá se habla mucho de user persona, ¿no? Que al fin y al cabo es como, ¿cómo defino quién es aquella persona a la que yo quiero ayudarle, ofrecer mi producto y que tiene un conjunto de problemas? Entonces, me parece que está haciendo un esfuerzo muy grande en ese sentido y me parece súper, súper interesante. Em, Quisiera terminar
con una pregunta respecto a inteligencia artificial, porque lastimosamente hay que hacerla, ¿no? Claro. Todo el mundo está hablando de inteligencia artificial. ¿Cómo impacta la inteligencia artificial, ya sea positivo o negativo, a, en este caso, sistemas de memoria o bases de datos de memoria, como en este caso, Bulky? Excelente pregunta, porque Sí. precisamente proyectos como Valky van a permitir realmente poner estos sistemas en producción, ¿no? Ujú. Hemos visto que hay muchas pruebas de concepto que la gente trabaja y quiere crear una aplicación, no sé, tienes una tienda, ¿no? Tienes un tipo Amazon, tu propia versión, ¿no? Entonces, eh, quieres implementar algo que antes solo Amazon podría pagar, ¿no? Estarían 1000 developers haciendo esa funcionalidad. Ahora tienes acceso a todos estos modelos de los LLMs, Sí. pero aún así tienes que pagar por cada vez que mandas a llamarlo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuánta gente te va a preguntar, oye, me gustan tus gafas, ¿no? Me gustan esos lentes, ¿dónde los puedo encontrar? Entonces, eso es una pregunta que va a ser muy común, ¿no? Gafas redondas con tornasol, ¿no? Sí. Entonces, alguien va a preguntar eso 1000 veces, ¿no? Entonces, ¿por qué tener que llamar al LLM cada vez para darte una recomendación de ese producto? Aquí específicamente tiene una funcionalidad que GCP contribuyó eh, para Vector Similarity Search. Entonces, puedes crear vectores y tener recomendaciones en tiempo real. Y sobre todo vas a tener algo que es, le llamamos semantic caching, Sí. donde vas a tener preguntas similares, ¿no? Puede que alguien omita la parte de que son tornasol, puede que alguien que omita que sean de metal, o que, etcétera, ¿no? Pero alguien está buscando lentes. Claro. Entonces, vas a tener muchas preguntas que van a llevar al mismo resultado. Entonces, es aquí donde tienes un conjunto de datos que son semánticamente similares. Que verbalmente, aunque textualmente no lo pongas, pero sí comparten características, ¿no? Esa es la potencia o la importancia de una búsqueda semántica, ¿no? Exactamente. Y aquí es donde Bulky Search Mm. te permite tener esos vectores, buscas las preguntas que son similares, te va a traer todas esas preguntas que apuntan hacia el mismo resultado. Entonces, si ya no tienes que llamar al LEM para darte el resultado, te evitas ese costo. Entonces, va a ser primordial que la gente aprenda cómo poner estos proyectos juntos para poner estos sistemas en producción y estas aplicaciones que todo el mundo quiere utilizar. Wow, eso me encanta porque, a ver, en AppSmith llevamos tal vez 3 meses de estar hablando con múltiples empresas que trabajan mucho en RAG, ¿no? Que generan Retrieval Augmented Generation, ajá. Y pues al fin y al cabo siempre terminas yendo, ¿no? Al LLM para correrlo. Y obviamente todo tiene un costo y obviamente todo tiene un tiempo de ejecución en computing y inclusive en gasto de recursos. Entonces, no solamente estás ayudando a reducir costos, obviamente, de ejecución, sino inclusive hasta la Tiempo. utilización de recursos físicos de hardware y consumo de agua o lo que sea que se necesita para generar el computing que tiene un LLM comparado con simplemente hacer un semantic search o un RAG a un bulky, ¿no? Exactamente, sí, porque respecto a los recursos físicos, costo y como dices, sustentables incluso, Claro. ¿no? Tratar de tener menor CO2 footprint, reducir la emisión de carbono va a ser súper importante para realmente poner todos esos sistemas de inteligencia artificial en producción. Claro. Y sobre todo algo que te va a diferenciar es la rapidez, ¿no? Ujú. Ahorita cualquier le hagan 1000 cosas, ¿no? Sí. Los data scientists que están trabajando en todo esto están haciendo mucha iteración, los hacen cada vez mejores, más rápidos, pero jamás se va a comparar No. con base de datos en memoria, ¿no? Entonces, es decir, si tienes una respuesta que ya llamaste una vez y que te tomó 4 segundos en responder desde el LLM, ahora lo hacen en un milisegundo, ¿no? 4000 veces más rápido. Sí. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Ha sido una conversación increíble. Me encanta todo lo que has estado haciendo, todas las conversaciones que hemos tenido, súper impresionantes. Un último mensaje que me encantaría que tal vez brindes a la comunidad de Latinoamérica es, ¿cómo hace un latino para convertirse en DevRel? Aquí tenemos dos, bueno, yo no me he movido todavía a Norteamérica, sé que vos ya estás por acá, pero un gran tiempo de tu carrera continuaste en México. ¿Cómo hace un latino que quiera moverse a DevRel? Excelente pregunta. Para mí fue un camino largo y lento, Ujú. em, pero yo creo que mucho tiene que ver con aprender a hacer algo y hacerlo muy bien, ¿no? Sí. Por ejemplo, tú eres excelente en todo este tipo de cuestiones, ¿no? En producción de video, calidad, etcétera. Entonces, estás haciendo un muy buen trabajo al respecto. Eh, en mi caso, yo me enfoqué en hacer sistemas de alta disponibilidad, aprender mucho de bases de datos, arquitectura de sistemas, y eso me trajo a los Estados Unidos. Entonces, me dio la oportunidad de trabajar con
sistemas realmente complejos que tenían de repente muchos spikes y que teníamos que manejar de manera lo más pronto, barato posible. Claro. Precisamente yo también fui desarrollador de PHP, entonces PHP es como que empezamos todos, ¿no? Realmente poner cosas en producción, ¿verdad? Porque el tiempo que te toma hacer un sistema utilizando una herramienta de PHP, ya sea Laravel, Drupal o WordPress o lo que sea, comparado con hacer lo mismo exactamente en algún otro lenguaje, ya sea Java o .NET, es completamente diferente, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, para la comunidad, quien nos esté escuchando, y no importa el lenguaje, no importa la tecnología, lo que importa es qué tan bueno seas en eso. Sí. Y eso te va a traer a poder crecer. Tuve la oportunidad de ser aún más específicamente en base de datos en memoria, lo cual me llevó a AWS. Y ahora, pues, trabajar directamente con Linux Foundation en el proyecto de Valky. Excelente. Creo que es una recomendación muy buena que también a mí me la dio en algún momento una persona y creo que la he tratado de siempre enfocar y es, tienes que encontrar tu nicho y luego el nicho dentro de ese nicho. Entonces, en el sentido mío, al menos la forma en la que traté de enfocar fue, bueno, siento que mi nicho es DevRel, me encanta, pero video para DevRel. Y luego ya no solo video para DevRel, video enfocado en PLG, que es Product-Led Growth. Entonces ya cada vez vas acercando más el nicho en lo más chico, entonces es más fácil que te conviertas en una referencia en un nicho muy pequeño. Yo puedo decir, bueno, quiero ser el mejor desarrollador de software, va a ser un poco complicado, ¿no? Porque hay muy buenos y probablemente no te va a costar mucho, pero si quiero ser el mejor desarrollador en este lenguaje, en este framework, conectado con esta base de datos en específico, te puede ser una referencia, ¿no? Tal vez en React, corriendo en regiones de Europa, en Netlify, conectado a Supabase, por ejemplo. Entonces vas a hacer una referencia en ese mercado, cuando alguien tiene una necesidad en específico ahí, van a buscar a Robert o van a buscar a Kevin porque saben que, si tengo problemas con spikes y optimización, quiero a Robert, o si tengo una necesidad de video para PLG, voy a buscar a Kevin. Entonces creo que es una muy buena recomendación la que das y también la comparto. Encontrar el nicho dentro del nicho, especializarse en eso y tratar de convertirse en una voz en esa categoría que si existe, convertirse en la voz de esa categoría. Y si no existe, crea la categoría. Y también es una muy buena recomendación de un libro que leí, se llama Las 22 leyes inmutables de marketing, que decía, tienes que ser el líder en la categoría que esté, y si no y si ya existe y hay un gran líder, haz tu categoría. Excelente, ese es muy bueno punto. Y no tener miedo, ¿no? Porque alguien me dice, oye, pero te especializas mucho en algo. Sí, pero sé de bases de datos, ¿no? O Sí, sea, los conceptos son generales. claro. Alta disponibilidad, seguridad, eficiencia, etcétera, ¿no? O sea, los conceptos van a aplicar a Supabase, van a aplicar a Sí. Postgres, van a aplicar a MariaDB, etcétera, ¿no? Entonces, a Mongo, no sé. Entonces, y los mismos conceptos de base de datos van a aplicar a sistemas distribuidos. Claro. Entonces, no tener miedo a decir, hey, me voy a enfocar mucho en algo porque lo que aprendas lo vas a poder utilizar en muchos otros lugares. Y también saber de que no puedes ser experto en todo. Exacto. Sí. O sea, es imposible. Tener la capacidad de humildad, decir, esto no es lo mío. No voy a hablar de eso porque no es lo mío. Exacto, exacto. Mi papá es doctor, entonces, por ejemplo, él es cirujano general especialista en gastroenterología, ¿no? Entonces, es lo que hacía. Él Ya. hacía ciertas cirugías, él no te va a hacer una cirugía del cerebro, no, del corazón. No, o sea, los doctores tienen muy definido ese Claro. campo. Nosotros tenemos la posibilidad de movernos horizontalmente muy fácil, Ujú. pero, sin embargo, como dices, tener la humildad de decir, oye, si alguien me pregunta de AI y cómo crear nuevos sistemas de cuantización, etcétera, no sé. No es lo mío. No es lo Sí, mío. exacto. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho por el tiempo, de Gracias a verdad. ti. Fue un placer conocerte acá y sé que en 2 meses vamos a estar juntos en Argentina. Claro que Entonces, sí, nos vemos por allá, en Irderla. bien. Bueno, Gracias. muchísimas gracias a todos los que vieron este episodio. Si quieren saber más, tanto sobre Robert, sobre AppSmith, sobre mí, sobre hacia dónde vamos en Argentina y demás, toda la información debería estar en la descripción del video para que conecten con él, conecten conmigo y puedan hacer todas las preguntas que quieran respecto a los temas que se conversaron el día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.